Bien, buenas tardes. Espero que estéis bien. Vamos a hacer el resumen del tema de la Revolución Rusa. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es esto de la Unión Soviética y cuál es la diferencia con Rusia, que a veces parece que se identifica o que se usa distintamente el término, pero no es lo mismo. Aquí a la izquierda tenemos el mapa de la Unión Soviética, Este estado ya no existe, se desintegró a partir del año 91 y como vemos era una unión de varios países. En específico era una unión de repúblicas. La URSS, que era como se llamaba también a la Unión Soviética, quiere decir, son siglas que significan Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la más grande de estas repúblicas pues es Rusia, como se puede ver en el mapa, que es esta de proporciones mucho mayores que las demás, y otras que componían la Unión pues era Ucrania, que lo vemos aquí. Aquí vemos Kazajistán, aquí vemos Uzbekistán y otras muchas. Lituania, Letonia, Estonia, que son las repúblicas bálticas, Bielorrusia, etcétera. Bueno, y Rusia, sin embargo, lo que hoy conocemos por Rusia, aquí a la izquierda, es únicamente la parte de este mapa que está en este color amarillo claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la Unión Soviética se empezó a desintegrar en el año 91, progresivamente se fueron independizando ciertas repúblicas que componían esa Unión Soviética, ¿vale? Por ejemplo, Kazajistán aquí, por ejemplo, Ucrania, que está por aquí, el Uzbekistán, el Turquistán, por aquí está Bielorrusia, las repúblicas bálticas que hemos dicho antes, etcétera. O sea que Rusia, si bien sigue siendo un país grandísimo, pues es más pequeño de lo que era la Unión Soviética. Bueno, vamos con el esquema de la unidad. Vamos a empezar hablando del zar, de cómo era el gobierno del zar, de la primera posición que tiene, y después ya empezaremos con las revoluciones. La revolución que triunfa, digamos, la revolución que destrona al zar, tiene dos fases, una en febrero y otra en octubre. La de febrero es una revolución de carácter liberal, de carácter antiabsolutista. Y la de octubre es la que es de carácter marxista, de carácter comunista, y que es al final la que triunfa. Bien, a continuación hablaremos de las relaciones exteriores, es decir, cómo son, qué acuerdos tiene Rusia con otros países, cuál es su papel en la Primera Guerra Mundial, qué pasa cuando se retira de esa Primera Guerra Mundial, etcétera. Después continuaremos con la guerra civil, que estalla inmediatamente después de la revolución bolchevique y qué consecuencias tienen, y acabaremos la unidad hablando de la transición del poder desde Lenin, que fue el artífice, el arquitecto de la revolución y el primer líder del Partido Comunista de la Unión Soviética y de la Unión Soviética en particular, y cómo el poder se transfiere a Joseph Stalin, que será el segundo gran líder de la Unión Soviética, y qué controversia hubo en esa transición de poder. Bueno, pues empezamos con la Rusia zarista, vamos a empezar con cómo era la situación de Rusia, cómo aparecen los primeros partidos, y después vamos a hablar de ciertos puntos de inflexión, que fueron la guerra contra Japón, que fue terrible para el prestigio del zar, y la revolución del año 5, como consecuencia, entre otras cosas, de esa derrota contra Japón. Bueno, esta es la familia del zar, Nicolás II en el medio. Nicolás II era un hombre que no le gustaba gobernar. Él no se sentía preparado para gobernar. Cuando muere su padre, Alejandro III, pues él se encuentra con que tiene que hacerse cargo del gobierno y no es lo que él quiere. A él le gusta, pues, disfrutar de sus vacaciones por aquí y por allá, cazar, tener amantes que son bailarinas del ballet Bolshoi, etcétera. Bueno, y entonces, pues, en el gobierno comete actos muy torpes, entregar el poder a gente de dudosa credibilidad, meterse en guerra contra Japón creyendo que va a ser un paseo militar y fracasar estrepitosamente también en la Primera Guerra Mundial, etcétera.
como ya iremos viendo. Era un zar, y bueno, los zares son unas monarquías de tipo absolutista, si queréis, concentran todo el poder, el pueblo les ve como una especie de padre celestial, una especie de designio divino. Pero claro, cuando las cosas vienen mal dadas, pues esa veneración que tenía el pueblo por el zar, pues se viene abajo, ¿no? Y es lo que vamos a ver, y es por lo que, digamos, el zarismo termina y comienza la era soviética. Bueno, el primer problema al que se tiene que enfrentar el zar es el de las nacionalidades. En Rusia hay, en el Imperio Ruso, vamos a hablar del Imperio Ruso, que es lo que controlaba el zar, hay muchísimas nacionalidades distintas, como os podéis imaginar, al ser un país tan grande, ¿vale? Entonces tenemos desde pueblos con una identidad muy definida, como las repúblicas bálticas de las que hablábamos antes, o los ucranianos, hasta pueblos en Asia Central, en el Asia Central, que son de religión musulmana y tienen también una personalidad muy definida, como el Kazajistán, Uzbekistán, etcétera. Los pueblos siberianos, que bueno, fueron básicamente arrasados durante el expansionismo ruso del 19, pueblos ya cercanos a la zona de Mongolia, pueblos cercanos pueblos cercanos al Pacífico que tienen otra identidad distinta, etcétera. Entonces es un problema porque cada uno de estos pueblos de alguna manera reclama su propia autonomía, su propia identidad, su propia libertad, algunos de ellos su propia independencia, y el zar obviamente pues hace oídos sordos a todo esto porque él piensa que siendo una especie de enviado de Dios que han puesto ahí, que se ha puesto ahí directamente Dios mismo, pues o piensa que no tiene por qué dar cuentas a nadie, ¿no? Pero las voces contra esta forma de actuar del zar cada vez son más altas, cada vez se hacen más presentes, y entonces no va a quedar más remedio que introducir ciertos cambios. Bueno, la sociedad rusa era una sociedad básicamente campesina, unos campesinos bastante pobres porque estaban a merced de las cosechas, y las cosechas eran malas, se pasaba hambre directamente, y no había mucho más, no había mucho más, una grandísima población de campesinos pobres y analfabetos que no habían conocido otra cosa en su vida y que bueno, ya digo, tenían cierta veneración al zar porque no habían conocido nada más. Mientras las cosas fueran medianamente normales, no había mucho que temer. Pero bueno, ya hemos visto como en el siglo XIX ya hay cierto movimiento, sobre todo cierto movimiento entre la intelectualidad rusa para cambiar las cosas, ¿no? Si os acordáis de aquel tema que veíamos los movimientos obreros, pues los grandes pensadores anarquistas aparecen aquí, Bakunin, Kropotkin, que piensan que el cambio se tiene que dar a partir de una revolución campesina. Y es normal porque básicamente había muchos campesinos y muy poca industria, a pesar de que poco a poco se va desarrollando esa industria con el empuje de la revolución industrial que ha empezado en otros países de Europa. Bien, bueno, el zar no tiene más remedio que ir claudicando poco a poco, ir prestando atención a ciertas reivindicaciones nacionalistas de las diferentes regiones y a las ganas que tiene la gente de tener representación política. Bueno, pues los principales partidos políticos y los más importantes que van apareciendo desde finales del siglo XIX son estos que vienen aquí, ¿vale? El Cadete, que es un partido liberal al estilo de los del oeste de Europa occidental, es decir, de todos estos que persiguen el reconocimiento de ciertas libertades individuales y colectivas, el derecho de asociación, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad bueno, ya he dicho, de asociación, de formar partidos políticos, de tener representación parlamentaria, etcétera. Eso era el Cadete. El SR es un partido social revolucionario que, si bien son revolucionarios, no son de raigambre marxista. Es decir, esta gente lo que pensaba que Rusia debería ser una pequeña república, no monarquía, sino una república de campesinos independientes, cada uno con su pequeña parcela de tierra, y que en eso se debería basar la sociedad rusa. Luego tenemos
al Partido Socialdemócrata o Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que es donde aparece la corriente marxista. Aquí es donde va a aparecer Lenin, el famoso arquitecto de la revolución, y Martov, digamos, opuesto a Lenin en ciertos planteamientos que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Bueno, ya digo, el Partido Socialdemócrata es el que al final va a llevarse el gato al agua en la revolución, pero una sección de ellos, no todo el partido, ¿vale? Porque el partido está dividido en bolcheviques y en mencheviques. Los bolcheviques son marxistas heterodoxos, es decir, piensan que no hace falta que Rusia pase por una fase de revolución burguesa industrial, es decir, Rusia es un país campesino básicamente. Marx, que escribió sus teorías en Londres, sobre todo, y en la Europa industrial, piensa que la primera revolución que se tiene que dar es una revolución burguesa contra el absolutismo, como hemos visto en temas anteriores. Esos burgueses que controlarían las industrias sería la nueva clase dominante. Pero para Marx al final no cambia nada, porque siempre hay una clase que domina y una clase que es dominada. Entonces, esta sería la última fase antes de la revolución comunista para Marx. Estoy hablando ahora del marxismo. Estos burgueses, esta clase dominante, sería contestada por la clase dominada, que sería el proletariado, los obreros industriales. Estos obreros industriales se organizarían, tomarían el poder y comenzaría la sociedad comunista. Claro, ¿qué ocurre? Que en Rusia no hay una gran población de obreros industriales, hay una gran población de campesinos. Pero Lenin piensa que se puede hacer la revolución perfectamente con la poca masa obrera que hay, con los pocos obreros industriales que hay, y que los campesinos ya harán lo que se les diga cuando los obreros, el partido de Lenin tenga el poder, ¿vale? Entonces es un marxismo heterodoxo en cuanto a que no sigue los puntos de Marx uno por uno, sino que se salta de alguna manera esa revolución burguesa y va directamente a la revolución proletaria, ¿vale? Bien, a diferencia de los mencheviques, que era otro grupo, estos mencheviques, que eran marxistas ortodoxos, que sí que pensaban que había que aplicar las directrices que dejó por escrito Marx punto por punto. Es decir, que primero tenía que haber una revolución burguesa burguesa industrial en la que se industrializara el país, los burgueses controlasen las empresas y los medios de producción, y cuando se hubiera asentado, es decir, con el tiempo, ya después los obreros, una vez que haya una gran masa de obreros industriales, tomen conciencia de que están siendo explotados, entonces se produzca una revolución comunista, una revolución marxista, pero no antes. Es decir, los mencheviques son partidarios de que se produzca toda la transición completa desde el absolutismo, que cae porque cae el zarismo, pasando por esa revolución burguesa de una sociedad industrial, se va conformando la revolución industrial, empieza a haber grandísimas masas de obreros, como en otros países de Europa, y estos obreros acaban por rebelarse cuando toman conciencia de su situación de explotados. Esta era la idea de los mencheviques. Pero Lenin dice que no hay tiempo que perder y que si en vez de haber un 70% de obreros industriales hay un 30%, pues que se haga con ese 30%. ¿Vale? Bien, esa es la diferencia fundamental y estos son los partidos que hay. Entonces, en estos primeros años del siglo XX, ya digo, el zar Nicolás II se enfrenta a varios problemas. Uno, las nacionalidades que hay dentro del imperio. Dos, que empiezan a aparecer partidos políticos y el zar no tiene más remedio que permitir su existencia. Tres, la guerra contra Japón, ¿vale? Japón, esto ya lo hemos visto en alguna otra unidad. Japón ataca un puerto ruso que se llama Port Arthur y Rusia contesta, obviamente, ¿vale? Las rencillas entre Japón y Rusia ya venían de antes porque es que, claro, Japón tenía ocupada una parte de Asia, o sea, una parte del Asia continental, que es lo que llamamos Manchuria, que es lo que hoy es el norte de China, y Rusia, o el zar, o el imperio ruso, pretendía construir su ferrocarril transiberiano, un ferrocarril gigantesco, atravesando parte de ese territorio ocupado por los japoneses. Entonces a los japoneses eso no les parece ni medio bien,
acaban atacando un puerto ruso. Como veis aquí, esto es el ataque al puerto, ahí aparecen los barcos y tal. Bueno, Rusia contesta, piensa que en principio no va a haber mayor problema en derrotar a los japoneses, pero no es así. Japón derrota a Rusia, además, vamos, arrasando, ¿no? El ejército ruso cae estrepitosamente. Entonces el prestigio del zar igualmente va a caer estrepitosamente, ¿vale? Durante esta misma época, el pueblo, que está hambriento, que además ha enviado a sus hijos a la guerra, que además esos hijos, claro, la población joven y fuerte, son los que permitían mantener económicamente a las familias. Ahora están muriendo en la guerra, entonces esas familias lo están pasando mal no solo porque mueran miembros de su estirpe, sino porque pues les resulta difícil mantenerse. Van a manifestarse delante del Palacio de Invierno del zar. ¿Qué ocurre? Que iban en son de paz, es decir, diciendo, bueno, el zar es como una especie de padre nuestro, ¿no? Entonces nos escuchará, sentirá compasión de nosotros, nos ayudará en nuestras fatigas y en nuestros problemas, etc. Y se presentan allí cantando Dios salve al zar y llevando iconos religiosos de la Iglesia Ortodoxa y tal. Pero resulta para empezar que el zar no estaba allí, porque estaba en otro lugar, y quien está al frente decide movilizar a las tropas y atacar a la multitud, a una multitud desarmada. Entonces este episodio es conocido como el Domingo Sangriento y ocurrió el 22 de enero de 1905. Como os podéis imaginar, el prestigio del zar va a seguir cayendo. Ahora ya es visto como un ser, no un ser bondadoso, sino un ser brutal que es capaz de mandar a su ejército con armas a matar ciudadanos y campesinos inocentes que estaban allí solamente para pedir que se les escuchase, y entonces la oposición al zarismo va a crecer muchísimo. El zar no tiene más remedio que permitir la existencia de un parlamento. El parlamento en Rusia se llama Duma, incluso hoy el parlamento se llama así, la Duma, ¿no? Que es como, para que nos hagamos una idea, es como nuestro Congreso de los Diputados, ¿no? Es donde se reúnen los diferentes partidos políticos. Bueno, pues no tiene más remedio que permitirlo, pero muy limitado. Es decir, el zar tiene el poder, si quiere, de disolver el Parlamento en cuanto él piense que hay alguna cosa que no le cuadra bien, ¿no? Que va contra los principios fundamentales del zarismo o lo que sea, pues él coge y puede cerrar el Parlamento. Y de hecho lo hizo en más de una ocasión. Bueno, eso, claro, enfada a la gente y a los políticos, y ya digo que esa oposición va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Va a crecer más una vez que Rusia se meta en la Primera Guerra Mundial como parte de la Triple Entente, pero bueno, eso lo vamos a ver también después. Entonces, vamos a ir directamente a la Revolución. La revolución, como ya he dicho antes, tiene dos partes, la de febrero, que es una revolución liberal, y la de octubre, que es una revolución comunista. Y vamos a empezar con esta de febrero del año 17. Bueno, en la Guerra Mundial Rusia lo hizo francamente mal. En la Primera Guerra Mundial les fue muy mal. Esto es una imagen de la batalla de Tannenberg. La batalla de Tannenberg es una de las primeras ofensivas. Es del año 14. Y allí los alemanes derrotaron completamente a los rusos. Esta imagen de aquí son armas rusas, armamento ruso y prisioneros de guerra rusos de esa misma batalla, de la batalla de Tannenberg. O sea que fue un desastre. Con lo cual, el prestigio del zar, si ya estaba en entredicho, sigue y sigue cayendo, ¿no? Entonces, la revolución estalla en febrero. Un gobierno provisional toma el poder. En principio el poder lo toma un tal Lubov, que es un personaje de la nobleza, de la aristocracia, ¿vale? Que es este señor de aquí. Y el zar es obligado o presionado, o se le sugiere, se le aconseja que abdique, porque si no lo que va a conseguir es que haya una guerra civil y muera mucha más gente. Entonces el zar, aquí como veis en esta ilustración de aquí, está abdicando. Tiene un papel aquí en la mano y una pluma en la otra, y está firmando su abdicación. En principio abdicó en su hermano, pero su hermano rechazó el trono,
porque era un problema grandísimo en ese momento ser zar, ser emperador, y el poder va a parar a un gobierno provisional, encabezado por este señor que es Lubov, como he dicho antes, y a partir de abril de este año, del 17, encabezará el gobierno provisional Kerensky, que es este señor de aquí, ¿vale? Bueno, Kerensky no deja de ser un gobernante al uso. Sí, han derrocado al zarismo, pero él no piensa salir de la guerra mundial. Entiende que tiene un compromiso con la Entente y que hay que seguir combatiendo. Eso le perderá, porque había gran parte de la población, gran parte del pueblo que quería salir de la guerra. Bien, entonces, pocos meses después llega la Revolución de Octubre, que lo vamos a dividir en dos partes: la toma del poder y las medidas del gobierno bolchevique. El gobierno bolchevique, pues, es el gobierno de Lenin, es el gobierno comunista, digamos, ¿vale? Cuando decimos bolchevique o comunista, leninista, pues básicamente hablamos de los mismos conceptos. Bien, esto de aquí son las tesis de abril, un texto muy importante, porque Lenin, arquitecto de la revolución, etcétera, etcétera, todo lo que he dicho antes, no estaba en Rusia cuando estalla la revolución de febrero, estaba en el exilio, porque como había puesto en marcha varios intentos revolucionarios previamente, y había sido encarcelado y le habían mandado a Siberia y un montón de cosas, decide irse del país porque está proscrito, ¿no? Estaba proscrito y entonces vivía en Suiza. Cuando le llegan las noticias de que ha estallado la revolución en Rusia, decide volver y entonces llega en abril del 17. Y en abril redacta estas tesis, aquí tenemos un fragmento nada más, en las que establece cómo debe ser la toma del poder por parte de los bolcheviques. Y dice, a ver, ahora mismo en Rusia estamos en pleno tránsito desde la primera etapa de la revolución, es decir, la revolución burguesa que decía Marx, a la segunda etapa, que es la revolución proletaria y comunista. ¿Qué ocurre? Que esto es un poco, lo mete un poco con calzador, porque bueno, la revolución burguesa supuestamente se ha dado en febrero y él en abril piensa que ya ha terminado esa revolución burguesa, 2 meses después, y que hay que empezar con la comunista. Hombre, eso no es así. Una revolución tarda mucho en asentarse, ¿no? Pero bueno, como para Lenin no hacía falta ser una gran mayoría, que no hacía falta tener una gran masa de trabajadores, de obreros, sino simplemente tener una sección de obreros fuertemente ideologizados dispuestos a tomar el poder por las armas. Y después, ya una vez en el poder, ya todo vendría rodado, es decir, ya se harían las normas para todo el mundo y tal, pues para Lenin esta pequeña revolución de febrero pues no tiene ninguna importancia, ¿no? Hay que pasar ya directamente a la otra. Bueno, por eso precisamente dice que no hay que apoyar al gobierno provisional, porque es el gobierno burgués, ¿no? Representa a la burguesía, representa todavía el enemigo. El enemigo no solo era el zar, sino también la burguesía. Y ese gobierno provisional de Lubov y de Kerensky para Lenin es la burguesía y es el enemigo. Bueno, entonces, los soviets, estas asambleas de obreros, estos consejos de obreros y también de campesinos, pero a Lenin sobre todo se focalizaba su atención en los consejos de obreros, en los soviets de obreros, son los que tienen que asumir todo el poder. Es la única forma de un gobierno revolucionario, son los que tienen que tomar el poder. De hecho, una de las sentencias famosas de la Revolución Rusa es todo el poder a los soviets, ¿no? Todo el poder a los soviets. Bueno, la república tiene que ser una república de soviets y punto, no una república parlamentaria, ¿vale? Supresión de la policía, el ejército, cuerpos de funcionarios, es decir, los cuerpos opresivos del zar y de los burgueses, eso hay que acabar con ello. Aunque él luego montaría su propio ejército, ¿no? O encargaría a Trotsky que montase el ejército rojo. Bien, nacionalización de la tierra, es decir, colectivizar la tierra y luego repartirla entre campesinos, etcétera, y hacer una sola banca, un solo banco nacional que esté en poder de los soviets, es decir, que todas las finanzas del país estén en poder de este grupo revolucionario de los soviets bolcheviques, de los soviets comunistas, para a partir de ahí organizar pues toda la política y toda la sociedad y toda la economía del país. Bien, pues estas son las tesis de abril, muy importantes porque es donde Lenin establece, es la hoja de ruta de la revolución bolchevique de octubre. Bueno,
Lenin por fin en octubre va a tomar el poder con ayuda de los bolcheviques. El plan es perfecto, es milimétrico. Efectivamente toman el poder y toda Rusia amanece bajo el poder de los soviets. Y es más, hay un soviet supremo, hay un que es el soviet del comisariado del pueblo, que es esto, el Sovnarkom, que es el que organiza a todos los demás, ¿no? A partir de aquí, aquí en el Sovnarkom se hace toda la política de Rusia. Todavía no ha nacido la Unión Soviética, pero toda la política de Rusia se hace a partir del Sovnarkom. Bien, y además establece la existencia de una policía político-militar que se dedica básicamente a suprimir a la oposición, es decir, a todo aquel que esté contra la revolución, contra los bolcheviques, puede ser juzgado y puede ser castigado e incluso ejecutado. Y esta policía político-militar es la famosa checa. ¿De acuerdo? Y este es el escudo de la checa. O al menos es el escudo de cuando la checa cumplió 5 años. Veis que está el número 5, números romanos aquí. El 5.º aniversario de la checa, ¿no? Bien, ¿qué pasa ahora? Que la revolución en octubre, Lenin había tomado el poder, pero ¿qué ocurre? Que Lenin en su campaña, anteriormente, había dicho que iba a haber una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es una reunión de políticos para elaborar una constitución. Y que iba a haber una elección a la asamblea constituyente con los diferentes partidos políticos que había, entonces, a ver quién ganaba y presidía esa asamblea constituyente. Entonces a Lenin, una vez que ha triunfado en octubre, esta idea no le convence ya, pero como lo prometió, tiene que hacerlo. Tiene que celebrar elecciones a la Asamblea Constituyente. Bueno, por una parte él piensa que va a ganar, que piensa que va a arrasar porque su revolución ha estado muy bien, ha impuesto la jornada laboral de 8 horas, van a colectivizar la tierra para repartirla entre los campesinos, van a salir de la Primera Guerra Mundial, etc. Entonces Lenin está convencido de ganar, pero ¿qué pasa? Que no gana. Queda en segundo lugar. El que gana, los que ganan son los eseristas, ¿os acordáis de esos partidos que hemos visto al principio? El Partido Social Revolucionario, SR, por eso se les llama los eseristas, Social Revolucionario, SR, eseristas. Y gana Víctor Chernov. Entonces Lenin monta en cólera y dice, ¿cómo puede ser? Y lo que hace es boicotear la Asamblea Constituyente, boicotea las primeras sesiones, etcétera, hasta que finalmente da directamente un golpe de Estado con su fuerza de choque bolchevique y cierra la Asamblea Constituyente. Como os podéis imaginar, el resto de partidos políticos esto no le parece ni medio bien. Y es cuando empiezan a darse estos enfrentamientos entre diferentes bloques políticos, ¿vale? Todos son revolucionarios en cuanto a que todos son, digamos, antizaristas, ¿no? Pero claro, no están de acuerdo en la forma de organizarse después y sobre todo no están de acuerdo en que Lenin y sus bolcheviques sean los que acumulen todo el poder. Bueno, entonces, las medidas del gobierno bolchevique, una vez que ha triunfado la Revolución de Octubre y una vez que se ha dado este golpe de Estado, es acabar con toda la oposición. Se forma esta policía político-militar que llamamos checa, como hemos dicho antes. El Consejo de Comisarios del Pueblo, el Sovnarkom, va a ser el centro de poder, el órgano de poder bolchevique. Desde ahí se darán todas las órdenes para los diferentes soviets que hay por toda Rusia. Empiezan a preparar la salida de la Primera Guerra Mundial, la jornada de 8 horas se establece, la reforma agraria, que consiste, ya digo, en coger las tierras, expropiarlas de sus antiguos dueños y repartirlas, y se suprime la Asamblea Constituyente, que es lo que acabo de explicar con ese golpe de Estado, con esa no aceptación de los resultados electorales por parte del partido bolchevique. Bueno, entonces el poder ya pertenece a Lenin y ya está. Y a partir de ahora consiste básicamente en ir organizando la transición hacia la sociedad comunista. ¿Qué pasa con otros países? Pues que, claro, hay antiguas repúblicas ex-rusas, ex-imperio ruso, como ya las de antes, Ucrania, las repúblicas bálticas, Bielorrusia, el Uzbekistán, el Kazajistán, Georgia, etcétera,
que no están por la labor de ser parte de la Unión Soviética, o hay sectores que sí y otros que no, unas son más proclives a ser parte de la Unión Soviética y otras no. Bueno, y eso va a ser difícil, claro. Entonces, algunas van a tener que ser sometidas por la fuerza directamente. Finlandia, por ejemplo, que era parte del Imperio Ruso, se opone y se defienden tanto que, que los bolcheviques no son capaces de hacer que Finlandia pase por el aro. Y será un país independiente desde entonces. ¿Vale? Un país que pertenece al Imperio Ruso nunca va a ser parte de la Unión Soviética. Esa es Finlandia. Bueno, y después vamos a ver cómo finalmente y de una vez Rusia sale de la guerra. Vale, pues lo que os acabo de contar. La Unión Soviética que pretendía Lenin, bueno, tiene son muchas repúblicas, no solo es Rusia. Rusia es la más grande, por supuesto. La República Federal Socialista Soviética de Rusia, pero son muchos más y hay mucha oposición, ¿vale? Hay mucha oposición, sobre todo en Ucrania, que es donde luego la guerra civil va a ser más intensa, ya lo veremos más adelante. Bueno, estas son las repúblicas que formarán la Unión Soviética. Como veis, no está Finlandia, Finlandia estaría aquí, ¿vale? Pero Finlandia no se deja, no son capaces de doblegar a los finlandeses, los soviéticos. Bien, entonces este mapa, por todos conocido, es el del Tratado de Brest-Litovsk, a partir del cual, o a raíz del cual, Rusia se retira de la guerra. ¿Por qué? Porque Alemania había llegado casi hasta San Petersburgo está por aquí, y Alemania amenazaba con invadir directamente San Petersburgo, que era entonces la capital. Tanto miedo tienen los bolcheviques que cambian la capital de San Petersburgo a Moscú, que es una ciudad interior. Lenin se ve acorralado, dice, si los alemanes nos ganan o si los alemanes entran en Rusia, esto puede ser el fin de la revolución y todo por lo que hemos luchado no valdría nada. Entonces, el 3 de marzo de 1918, Lenin claudica y dice lo que queráis, le dice a las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, lo que queráis. Y Alemania y Austria-Hungría se quedan todo este territorio inmenso, ocupan este inmenso territorio de lo que era el antiguo imperio ruso, ¿no? Estonia, Lituania, toda la zona de Ucrania, que es gigantesca, en fin. Bueno, esto es un duro golpe para Lenin, pero a cambio ha retirado a Rusia de la guerra, o sea que lo uno por lo otro, ¿no? En parte, bueno, hay gente que se enfada con él, hay gente que dice que es un traidor, que no sé qué, pero por otro lado ha sido capaz de retirar a Rusia de la guerra y eso le permite concentrarse en la construcción de la Unión Soviética. Bien. La guerra civil y sus consecuencias. Bueno, bandos que participaron y desarrollo de la contienda es el primer punto. La guerra civil se da entre el 18 y el 21, aunque veréis que hay otras fuentes que dicen que es entre el 18 y el 22, o incluso entre el 18 y el 17 y el 23. Bueno, en torno a esos años, porque no empezó de una manera clara como de un día para otro se declara la guerra y empieza, sino que como hay resistencia contra los bolcheviques e incluso contra la oposición a los bolcheviques, también hay gente que se resiste, hay gente que no le gusta ni los unos ni los otros, pues hay conflictos todo el tiempo. Entonces es muy difícil decir, empezó justo tal día y terminó justo tal día. Pero bueno, entre el 18 y el 21 son las fechas que vienen en vuestro libro. Pues bueno, a mí me parece bien. A partir del 21 ya es cuando el Ejército Rojo controla básicamente toda Rusia y además tiene las ciudades más importantes y bueno, la oposición ya no va a tener nada que hacer. Pero vamos a ver cómo va. Estos son los bandos. El Ejército Rojo, que ha sido construido recientemente después del Tratado de Brest-Litovsk, pues Lenin se da cuenta de que el bolchevismo, el comunismo ruso o el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, necesita un brazo armado fuerte y disciplinado y le encarga la tarea a León Trotsky. León Trotsky era un hombre muy inteligente y lo hizo muy bien. Creó un ejército muy, muy efectivo, que era el Ejército Rojo. Vencedor en esta guerra civil y además vencedor también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se contrapone al Ejército Rojo el Ejército Blanco, que es toda la oposición organizada a los bolcheviques. Ahí había mucha gente. Había liberales, había demócratas parlamentarios,
había socialistas no revolucionarios, había incluso monárquicos, había incluso nostálgicos del zarismo, en fin, había mucha gente muy diferente en el ejército blanco. Entonces era un bloque muy grande y muy potente, pero también poco unido, porque como había tantas corrientes distintas, a veces discutían demasiado entre ellos y se olvidaban de lo importante que era vencer al ejército rojo en la guerra, ¿no? Entonces esa desunión también les llevó en parte a la ruina, aparte de que perdieron numerosas batallas. Bien, y después hay otras dos secciones, otras dos facciones de menor tamaño, pero muy combativas, que es el Ejército Verde, que es un ejército nacionalista, que sobre todo tiene su foco de acción en Ucrania, y es un ejército que son básicamente que está formado a partir de campesinos muy guerreros, que no quieren estar ni con los blancos ni con los rojos, sino que lo único que quieren es tener sus propias tierras y ser capaces de organizar sus propios asuntos. Son nacionalistas ucranianos en su mayoría. Ucrania es una nación con un componente nacionalista muy fuerte, siempre lo ha tenido, siempre han luchado por su libertad, nunca han querido ser parte de otro país en realidad. Y en parte de lo que está pasando en la actualidad con la guerra, pues es un reflejo de eso. Y después tenemos al Ejército Negro, cuyo foco también está en Ucrania, y que es anarquista, es un ejército anarquista, liderado, si se puede decir dentro para los anarquistas que tengan un líder, por un caudillo campesino llamado Néstor Magnó, una figura muy interesante. Se luchaban contra el ejército blanco también, entonces llegaron a estar aliados con los bolcheviques, con el ejército rojo. El ejército rojo hubo cierta alianza, pero finalmente el ejército rojo no prestó la ayuda que el ejército negro necesitaba. Empezó a haber tensiones entre los dos e incluso los bolcheviques dijeron que el ejército negro pues que eran unos contrarrevolucionarios, que lo único que querían era armar follón y bueno, finalmente no es que no solo no le apoyaran, sino que una vez que el ejército blanco estuvo ya más o menos controlado, el ejército rojo suprimió casi por completo al ejército negro. Muy bien, pues estas son las 4 facciones que hay. Vale, esto es un mapa del desarrollo de la guerra, concretamente en 1919, pero bueno, las cosas cambiaron mucho. Aquí solo se ve, o básicamente solo se ve, o se ve mayormente, el ejército blanco y el rojo. El rojo es el que está de color rojo y el blanco es el de color azul. Bien, aquí uno diría, si ve así el mapa y no tiene más información, que el ejército blanco va ganando la guerra por mayoría, ¿no? por goleada. No era así. No era así porque, si os fijáis, la zona que controla el ejército rojo es la zona donde están las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, las zonas que mejor comunicadas están por carreteras, por tren, las zonas más ricas del país, donde se concentra el poder, etcétera. ¿Vale? Así que no era tal esa victoria del ejército blanco. Más bien el control lo tenía el ejército rojo, aunque le quedaba mucho por hacer, por supuesto. Si os fijáis, por cierto, aquí se ve Finlandia, todavía parte de Rusia, envuelta en esa guerra, ¿no? Envuelta en la guerra contra los bolcheviques. Ya digo, Finlandia fue de esas repúblicas prácticamente lo único que se independizó y que mantuvo su independencia de la URSS durante todo el tiempo que esta duró. Bueno, propaganda del desarrollo de la guerra. La propaganda es muy interesante porque te da a entender cómo trataban de motivar, cómo trataban de unificar a las tropas, un bando y otro. Bueno, estos dos carteles yo pienso que son de lectura fácil, digamos. Aquí tenemos un guerrero sobre un caballo blanco y por debajo lo que hay es un dragón rojo, ¿no? Entonces parece bastante claro que es la lucha de los blancos contra los rojos, ¿no? De hecho, este cartel tenía unas letras también que ponía algo así como por una Rusia unida, es decir, los blancos vencerán y unirán a Rusia, no como los rojos que son dragones malignos, ¿no? Y quieren destripar Rusia, quieren dividir Rusia, ¿no? Entonces es un cartel de propaganda a favor del ejército blanco, por supuesto. Además, veis que el guerrero blanco lleva esta bandera,
que la bandera del ejército blanco entonces, que es la misma que es la bandera de Rusia hoy, vaya. Y por contra tenemos aquí un cuadro de Lissitzky, del pintor El Lissitzky, que se llama algo así como Golpea a los blancos con la cuña roja. Y si bien hay un punto más de abstracción en este otro cuadro, se entiende muy bien también, ¿no? Porque es una cuña roja, este triángulo aquí tiene forma de cuña, la cuña roja, golpeando o arremetiendo contra el círculo blanco, que es el ejército blanco, por supuesto. O sea que también se entiende bastante bien, ¿no? Curioso, ¿no? Que unos utilicen una propaganda, digamos, con un cuadro tan tradicional, un guerrero a caballo, ¿no? Y tal, y otros utilicen un arte casi abstracto. Aunque hubo de todo, ¿eh? Los bolcheviques, los rojos también tenían su arte, digamos, tradicional y todo, ¿no? Pero es muy peculiar. Este cuadro, de hecho, bueno, se hizo bastante célebre, ¿no? El de la cuña roja atacando al ejército blanco. Bien, ¿qué ocurre? Pues que el ejército rojo va a ganar. Este es el logotipo del ejército rojo, famosísimo, la estrella roja con la hoz y el martillo dentro, y el artífice de ese ejército rojo, o el constructor del ejército rojo, que es León Trotsky. León Trotsky participó en la Revolución de Octubre, uno de los principales líderes bolcheviques, el segundo después de Lenin, hasta que Stalin se mete por medio. No es que se llevaran muy bien, Lenin y él tenían diferentes puntos de vista en muchas cosas, sobre todo cuando ya empiecen con la nueva política económica, que lo vamos a ver ahora. Pero bueno, Lenin admiraba la inteligencia y la capacidad organizativa de Trotsky, desde luego. Bien, ¿qué ocurre durante la guerra civil? Lenin impone una cosa que se llama comunismo de guerra, y es básicamente que de todo lo que se produzca hay que entregar la gran mayoría al ejército para mantenerlo y para que gane la guerra. Es decir, la riqueza de Rusia tiene que ir encaminada a mantener el ejército. Un poco ingenuamente, Lenin pensaba que como, bueno, todo el mundo es partidario del comunismo porque es la liberación de las clases oprimidas, pues que todo el mundo va a trabajar mucho para ganar la guerra, ¿no? Pero no es así. No es así. Fijaos cómo cae la producción. En el año 13 se producía esto en la industria. Cantidades en millones de rublos. 10.000 millones de rublos. El rublo es la moneda rusa. Bueno, pues en el año 21 solo se produce esto. Solo 2.000 millones, ¿vale? O sea que la producción ha caído muchísimo con el comunismo de guerra. En el año 13, por supuesto, era bastante antes de que empezara la guerra civil rusa, como unos 5 años antes. Bueno, pues la producción agrícola también era muy alta, era de 80 millones de toneladas, y en el año 21 ha caído hasta menos de la mitad. O sea que el comunismo de guerra ha sido un fracaso total. Entonces Lenin piensa, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que la gente no trabaja para mantener al ejército? Y bueno, pues es que la gente, claro, piensa, si voy a matarme a trabajar y al final me van a quitar el 90% de lo que produzco, pues para eso trabajo poco y ya está, no me mato a trabajar. Y entonces, pues esto es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que Lenin tiene que tomar medidas, y unas medidas económicas muy drásticas. ¿Qué es esto de aquí? La nueva política económica. La nueva política económica comienza a funcionar en los años 20 y consiste en una vuelta al capitalismo, o un capitalismo pero controlado por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que a comerciantes, a campesinos, se les permite vender lo que les sobra una vez han cubierto sus gastos y una vez han pagado lo que tienen que dar al Estado, ¿no? En concepto de impuestos o en concepto de mantener al ejército, etcétera. Lo que les sobre se les permite comerciar con ello. Y entonces, claro, un campesino dice, bueno, entonces, cuanto más produzca, más me va a quedar para poder comerciar con ello una vez que haya cumplido mis deberes con el Estado, y todo eso que me sobre, como puedo comerciar con ello, puedo ganar más dinero. Entonces me conviene trabajar mucho para que una vez haya dado todo lo que le tengo que dar al Estado, me quede más. Y con todo eso que me sobra, lo pueda vender, toda esa producción agrícola que me sobra la pueda vender y pueda ganar dinero. Entonces eso estimula a la gente a trabajar más y la economía sube. Pero ¿qué pasa aquí? Y vuelven los problemas. Que
Lenin y bueno, y los comunistas en general tenían una idea del marxismo como que, como que si todo el mundo está igualado, digamos que tú tienes 1 millón de personas y todos tienen el mismo nivel económico básicamente, y se les permite acceder a esta nueva política económica de producir y poder vender los excedentes y tal, piensan que al final todo el mundo va a tener lo mismo, porque más o menos todo el mundo tiene las mismas capacidades. Y es que eso no es verdad. Eso hoy nos puede parecer incluso una ingenuidad, ¿no? Pero es que hay gente que es más capaz que otra, hay gente más trabajadora, hay gente simplemente más hábil. O sea, hay gente que no es que sea más trabajadora que tú, pero se le da mejor, por la razón que sea. Entonces esa gente produce más, se enriquece más. Hay gente también más inteligente que otra, pues ¿qué le vamos a hacer? La inteligencia está mal repartida. Entonces hay gente que se enriquece más con esta nueva política económica, que se llama NEP, por cierto, que son las siglas en ruso, ¿vale? De nueva política económica. ¿Qué ocurre? Que, claro, para Lenin esto es un chasco, ¿no? Porque vuelve a haber burgueses, vuelve a haber una clase que se enriquece, vuelve a haber una clase que domina a otros porque son capaces de enriquecerse, de montar empresas, de acumular riqueza, de emplear a otra gente, justo lo que no querían los comunistas, ¿no? Que no hubiera gente que dominase a otra, que no hubiera explotadores ni explotados, vuelve a verlos. Vuelve a ver esa burguesía rural, esos dueños de grandes extensiones de tierra que se llamaban kulaks y que habían sido eliminados anteriormente y sus tierras habían sido expropiadas, vuelve a verlos. O sea, la economía va mejor, pero todas aquellas clases sociales que el leninismo, que Lenin quería eliminar, vuelven a aparecer con esta política económica. Entonces, esto es un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la nueva política económica o no? Trotsky lo tiene claro, Trotsky dice que no, Lenin dice que sí, que por lo menos hay que ganar la guerra y después ya se irá marchando hacia el comunismo, otra vez, tranquilamente, ¿vale? Pero que primero hay que ganar la guerra. Trotsky dice que de la nueva política económica ni hablar, que eso es lo opuesto al comunismo, ¿no? Que es hacer lo contrario de lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Bueno, en este cartel es propaganda a favor de la NEP. Sale Lenin diciendo algo así como la nueva política económica nos conducirá hacia el socialismo o hacia el comunismo, ¿vale? Algo así. Bien, y esto es casi todo, es decir, el ejército rojo ha ganado la guerra, entonces la Unión Soviética empieza a funcionar, a partir del año 22 ya se llama así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista es el único que existe, el único permitido, el líder es Lenin, y se empieza a organizar todo este grandísimo país en torno a o alrededor de una idea política y económica comunista. ¿Cómo se organizó y cómo se desarrolló? Pues eso ya no entra en este tema, porque este tema solo es de la revolución, ¿vale? Pero así es como echa a andar la URSS. Entonces, este punto es como una especie de conclusión de, bueno, qué es lo que ocurre una vez que Lenin ya deja el poder y fallece. La cuestión es que Lenin, pues ya estaba bastante enfermo. Ya cuando empieza la revolución está enfermo, ¿eh? Es un hombre que ha estado encarcelado, es un hombre que ha estado en Siberia, exiliado, es un hombre vamos, que lo ha pasado mal y al final el cuerpo se resiente. Entonces a los 52, 54 años, él fallece en 1924, pero ya desde 2 años antes ya no podía hacerse cargo de la dirección del Partido Comunista y es Stalin, una figura un poco oscura, un poco turbia que ha aparecido por allí, pero que es un hombre con mucha energía y con mucha brutalidad también, es decir, a los enemigos, a sus enemigos directamente los aniquila, los mata. O sea, si tiene un opositor, un enemigo, alguien que le lleve la contraria, su plan directamente es exterminarlo, matarlo. Y consigue hacerse con la secretaria del Partido Comunista, ¿no? Entonces Lenin, incluso, hay un testamento de Lenin por ahí que dice, Stalin no es de fiar, es un tipo demasiado brutal, hay que destituirle y poner a otra persona como secretario general del Partido Comunista. Pero bueno, Lenin ya cuando escribe estas líneas está ya cerca de la muerte.
ese testamento político que se llama el testamento político de Lenin, Stalin lo hace desaparecer o lo oculta, lo guarda en un cajón y nunca más, o no se abre durante su vida, nunca más. Incluso la propia mujer de Lenin, a Nadia Krupskaya, la somete a arresto domiciliario para que no se convierta en una lideresa del bolchevismo y para que no le haga sombra. Y entonces Stalin prácticamente se queda solo. Trotsky, que había sido muy crítico con la nueva política económica, es también muy crítico con Stalin y empieza a decirle a la cara que la gente le tiene miedo, que no se pueden discutir, no se puede hablar de política en la Unión Soviética porque Stalin elimina a cualquiera que le lleve la contraria, y entonces la tensión entre Stalin y Trotsky, por supuesto, va a crecer mucho, ¿vale? Posteriormente, hacia mediados de los años 20, Stalin consigue directamente que se declare ilegal al partido de Trotsky, o a la sección de Trotsky. Dentro del Partido Comunista hay una sección trotskista, y él y sus partidarios son declarados ilegales directamente, ¿no? Entonces ya no pueden hablar abiertamente de política, se les va a perseguir, etcétera. Y para finales de los años 20, no estoy seguro, pero pienso que ahora mismo, que es el año 29, Trotsky directamente tiene que salir huyendo de la Unión Soviética porque teme por su vida. Se exilia en México. Allí vive hasta el año 40, y en el año 40 un espía enviado por Stalin pues lo asesina. Porque, bueno, pues Trotsky tenía mucho prestigio intelectual y muchas figuras comunistas de México y de América Latina estaban agrupándose en torno a él y dando de lado a la Unión Soviética de Stalin. Entonces Stalin piensa que Trotsky es un peligro allá donde esté y decide directamente eliminarlo. O sea que ni siquiera en México el pobre Trotsky estuvo seguro. Bueno, al final Stalin es el que se queda al frente de la Unión Soviética hasta su muerte en el año 53. Bien, el gobierno de Stalin es brutal, ya digo, asesina a opositores sin rubor, somete a Ucrania a unos periodos de hambre brutales, porque todo el trigo ucraniano se lo queda, lo adquiere él para pagar la industrialización de Rusia, y entonces los campesinos ucranianos directamente se mueren de hambre. En los años 30 mueren más de 1 millón de ucranianos de hambre, es lo que se llama el Holodomor o el Holocausto ucraniano, y a los opositores, o muchos de ellos, los mete en campos de trabajo o campos de concentración. Estos campos de concentración se llaman Gulag. Entonces son famosos los Gulag de la Unión Soviética de la era de Stalin. Todos estos puntitos en este mapa de la Unión Soviética son Gulag, ¿vale? Los había por toda Rusia, como veis. En este área que no hay tantos es porque hay muy poca gente. Esto es Siberia y aquí vive muy poca gente. Y esto es la entrada de uno de ellos, como veis, bueno, un campo de concentración, igual que el de los nazis, básicamente, pero en vez de ser de los nazis es de Stalin. Bien, pues Stalin sigue en el poder, y la verdad es que consigue industrializar Rusia, consigue que sea una potencia, y en la Segunda Guerra Mundial, además, se alía contra los nazis con Estados Unidos y con el Reino Unido, y adquiere mucho prestigio, porque al final es el que los que entran en Berlín son los soldados soviéticos. Y esta foto, que es bastante célebre, pues es de unos soldados soviéticos poniendo una bandera de la URSS en lo alto del Parlamento alemán. El Parlamento alemán es el Reichstag. Y ya veis, Berlín completamente destrozada por las bombas, completamente arrasada, y los soldados soviéticos colocando su bandera en lo alto del Parlamento, del Reichstag. Entonces, ya digo, fue un líder muy prestigioso durante su vida. Hasta el punto de que, bueno, hubo gente que hacía la vista gorda con sus crímenes, es decir, la gente que le apoyaba pues decía, sí, bueno, los problemas que tiene él con los opositores, eso es cosa suya, ¿no? Lo del Gulag, esos campos de concentración, bueno, eso es cosa de él, pero es un gran líder y no sé qué. Adquirió mucho prestigio, la verdad. Luego, pues, bueno, pues la historia le ha puesto más o menos en su sitio, y se considera que ha sido uno de los grandes asesinos de la historia, ¿no? Pero en su día
adquirió este prestigio y convirtió, y eso es verdad, a la Unión Soviética en una superpotencia, quizás la segunda del mundo después de Estados Unidos. Pero todo esto ya es parte de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y años sucesivos, lo que llamamos la Guerra Fría, y no entra en este tema. Simplemente lo quería explicar para que veáis a dónde deriva todo esto de la Revolución Rusa, en qué se va convirtiendo. Pero bueno, ya digo que todo esto del desarrollo de la Unión Soviética es parte de otro tema. Bien, pues espero que se haya entendido todo bien, que haya quedado claro, que sirva para el examen o para el que tenga curiosidad por saber, y que cualquier cosa, pues ya sabéis, me preguntáis en clase. Muy bien, pues hasta la vista, nos vemos pronto en clase.